Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Cuando hablamos de cumplir con los deberes del reino, tenemos la necesidad de comprender cuál es la manera en que Dios desea que nos comportemos. Bienvenidos a estas buenas noticias. Solo cuando comprendemos de lo que se trata la vida en la tierra y el propósito de Dios y los planes que Él tiene para cada generación, es que podemos empezar a disfrutar del favor de Dios, que es su gracia para con nosotros y que se manifiesta en la obra de la cruz de Cristo. Gracias por estar aquí, por prestarles sus oídos a Dios y por permitir que estas buenas noticias sean parte del plan de oración de cada día. Los seres humanos no hemos aprendido desde hace más de 2000 años lo que en realidad significó el mensaje de redención. El Evangelio de Jesucristo no es un tratado religioso sobre normas de culto, de liturgia y servicios de adoración. No es una enseñanza religiosa. Es un compendio de vida, es la implementación de la cultura del cielo en los corazones que reciben y creen en la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos está dando una instrucción acerca de esto en este pasaje del capítulo 3. Tener un mismo parecer es la palabra griega homóforon, que significa sentir lo mismo, de un mismo corazón, de un mismo ánimo. No implica pensar de la misma manera. Sentir lo mismo no significa pensar igual, pero sí tener el mismo propósito, el mismo plan, la misma disposición. Esta instrucción es para quien ha declarado con su boca y creído en su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. El apóstol Pablo escribe: así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por vanidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Filipenses 2, del 1 al 3. La palabra griega sympathis, que traduce compasión, es una invitación a sufrir con el dolor de otros. Es mostrar el compañerismo, a pesar de comprender que la persona actuó mal y es causante de su propia desgracia. Mi amor debe acompañarlo en el sufrimiento. No podemos alegrarnos con la desgracia ajena porque nos haremos acreedores al mismo castigo que Dios le envía a Edom cuando se gozó con el sufrimiento de Israel, porque Israel hizo lo malo ante Dios. El profeta Abdías escribió este mensaje de parte de Dios. Pero no debiste haber sido un mero espectador en el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado en el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día en que éste fue quebrantado. No debiste haberte deleitado con su mal el día en que fue destruido. Ni debiste despojarlo de sus bienes el día de su desgracia. Abdías, capítulo 1, del 12 al 13. La fe debe alcanzarnos para tener una visión de cordialidad con la miseria humana. Eso es misericordia. Pero muchos que vamos al altar y celebramos el perdón de la cruz, estamos listos para decir una frase tan hipócrita como esto de adorar a Dios con el corazón lleno de orgullo. Esa frase que muchos decimos muchas veces: no me alegro, pero siento un fresco. Alegrarse del dolor ajeno
o no hacer nada para defender al culpable o para interceder por el hermano en desgracia, nos coloca en la posición de juez. Santiago escribió: hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Santiago 2, 12 y 13. Pablo también escribe: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Romanos 12, 15 al 16. Una ley de la religión establece que el castigo debe ser proporcional al daño. Pero el Señor Jesús dijo: ustedes han oído que se les dijo a los antepasados: no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. El que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Mateo 5, 21 y 22. No devolver mal por mal, pues el deber de los hijos de Dios es bendecir. En griego la palabra es eulogeo, que significa hablar bien de alguien, de donde viene nuestra palabra elogiar. La sinceridad del amor nos permite sentir lo mismo entre nosotros los que creemos. Pero hoy vemos a hermanos en la fe persiguiendo a otros porque no piensan como ellos. Los maldicen y los condenan. Defienden religiones y doctrinas y festividades y maneras, prácticas y ritos que desaparecen con el tiempo, pues solo estas virtudes prevalecerán: la fe, la esperanza y el amor. Y el más importante de estos es el amor. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 13. Es muy difícil hablar bien de una persona que habla mal de ti, o hacerle el bien a alguien que es tu enemigo permanente, o ayudarle en los momentos difíciles por los que pasa. Pero imagina esto, piensa en que una misma catástrofe los alcanza, a ti y a tu enemigo, y tú puedes darle tu mano para evitarle su muerte. ¿Lo harías? Aunque sea tu enemigo en la mañana siguiente y te insulte y maltrate. Hay que hacerlo. Ahí está la diferencia. Pues al amar a quien nos maltrata y a quien nos persigue de una manera sincera, le estás dando autoridad a Dios para tomar cartas en el asunto y actuar conforme a su equidad y amor. Pablo escribió: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea el que castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. El apóstol termina diciendo que es nuestro deber y por este recibiremos las bendiciones. Así que para disfrutar del derecho a ser bendecido por Dios, debemos cumplir con el deber de amar, aceptar, comprender y respetar la manera de vivir de los otros. Debemos ser humildes y estar dispuestos a hacerle el bien a todos, incluso a aquellos que nos procuran el mal. El Señor Jesús dijo: ustedes han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 43, 48. Ora conmigo. Señor, no permitas que el orgullo y la ira aconsejen mi corazón al respecto de quienes por ignorancia persiguen e insultan mi vida. Ayúdame a amar aún a quien procura dañarme y así ser un digno hijo de tu reino. Que mi manera de ver a los demás no sea desde mi óptica humana,
viciada de orgullo y prepotencia. Que pueda ver a todos con tus ojos de amor y misericordia, y así ser embajador de tu reino y mensajero de las buenas noticias de tu gracia. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Y síguenos en redes sociales y pregunta. Nuestra tarea como fundación es la reconciliación de los seres humanos con Dios y entre ellos mismos, restaurando familias, relaciones de parejas, padres e hijos, comunidades. Ayúdanos a ayudar. Dios los bendiga. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.